Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy yo creo que tenemos una mesa redonda muy interesante por delante y además estoy muy bien acompañada por 4 grandes profesionales de los recursos humanos. Tengo a Susana Ortega, que es directora de Personas, Sostenibilidad y Fundación Alain Flelou. Hola. Patricia Martínez, directora de Personas de SACIR. Itxaso Larrañaga, directora de Personas y Sostenibilidad de SEUR. Y, por último, Verónica Martín, directora de Recursos Humanos, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en Holcim. Y vamos a hablar de una temática que para mí yo creo que es muy importante y es cómo los departamentos de recursos humanos pueden ser socios claves para facilitar la estrategia y el cumplimiento de los criterios ESG a través de las personas, ¿no? Entonces, bueno, si queréis empezamos ya, vamos a viendo a ver cómo se van sentando. Y si quieres, Susana, empiezo contigo, que Pues te tengo nada. aquí cerquita, ¿no? ¿Cómo piensas tú que desde los departamentos de recursos humanos se puede promover una cultura orientada a esa sostenibilidad, ¿no? Ayudando a la integración de esos criterios ESG en todas las organizaciones? Bueno, yo creo que los departamentos de personas, a mí me gusta llamarles personas, los departamentos de personas tenemos una gran responsabilidad y mucho que aportar porque somos los que conocemos las personas. Además, somos los edificantes de las culturas corporativas donde trabajamos, las escribimos, ponemos negro sobre blanco cómo somos, qué hacemos, cuáles son nuestros valores, cómo se declinan en comportamientos. Y parte de la estrategia de la compañía y de esa cultura es operar sosteniblemente, ¿no? Entonces, conocemos cuáles son los derechos laborales y también podemos escribir que se tienen que respetar y eso forma parte de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Desarrollamos a las personas y escribimos en sus planes de desarrollo, pero también las contratamos y contratamos personas, por lo tanto podemos generar compañías que sean inclusivas, que sean diversas, que sean iguales y todo esto no deja de ser la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo ponemos el lazo a operar sosteniblemente dentro del mercado, ¿no? Y eso es estrategia de sostenibilidad, en cómo declinamos las funciones, cómo organizamos nuestros recursos, ¿no? O sea, imagínate lo que podemos hacer los departamentos de personas para integrar la estrategia en nuestra estrategia corporativa de gestión del talento. Sin duda, sin duda. Patricia, ¿tú qué piensas? Bueno, complementando lo que comenta Laura, yo creo que tenemos un papel fundamental en la S, en la parte social, y en la E de gobernanza, ¿no? Y además, como para impactar en la cultura, ¿no? Que es lo que nos preguntabas, tiene que ir de arriba abajo, pues acompañar a la compañía a que realmente eso se permee, ¿no? En SACIR el eje de la sostenibilidad está en nuestro plan estratégico y eso pues, provoca que realmente las cosas se hagan, ¿no? Y luego hacerlas palpables, hacerlas que realmente la sostenibilidad merece la pena y es útil y necesaria. Y al final eso te das cuenta cuando el negocio es el que también te pide que seas una compañía sostenible para el desarrollo de los proyectos y para el futuro de la compañía. Con lo cual, bueno, pues nuestra función es fundamental, porque influir en la cultura, como dice Laura, pues lo hacemos las personas. Itxaso, ¿cómo lo hacéis en SEUR? ¿Cómo hacéis esa cultura de sostenibilidad? Bueno, yo en la misma línea que han comentado tanto Susana como Patricia, ¿no? Es decir, al final, ESG, ¿no? La E de sostenibilidad, ¿no? La S de social y la G de gobernanza, en realidad es la cultura de la compañía, ¿no? Y además, hoy en día todos nuestros empleados nos piden que seamos más sostenibles, más responsables socialmente hablando y que además haya una ética de los negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como bien ha dicho Patricia, pues nosotros somos los que hacemos que eso sea una realidad, ¿no? Formamos a las personas, comunicamos cómo tienen que ser y cómo nos sentimos y cuáles son los valores que nos representan. Exigimos que eso sea una realidad, porque también recae en el área de personas, pues el que de alguna manera haya un equilibrio entre lo que son las personas y lo que es la compañía y lo que la compañía quiere ser, ¿no? Entonces, al final yo creo que somos la herramienta que hace posible que las ESG formen parte no solo de la estrategia, que hoy en día prácticamente en todas las empresas forma de la estrategia, sino de la realidad de la empresa.
Y Verónica, por bajar un poco ya más a la realidad, ¿no? ¿Qué iniciativas exitosas estáis poniendo en marcha para que esa cultura de sostenibilidad permee a toda la compañía desde Holcim? Yo creo que es un poco el segundo paso de todo lo que estamos comentando. Es pasar de un propósito, en nuestro caso en Holcim es muy sencillo, porque nuestro propósito es construir progreso para las personas y el planeta, con lo cual está muy dentro de nuestro ADN todo el tema de la ESG y la responsabilidad. Y es pasar de ese propósito a una cultura, a unos valores y a unos comportamientos. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues lo consigues primero visibilizando muy claramente qué supone ese propósito, qué supone la sostenibilidad dentro de la compañía, visibilizando los comportamientos que refuerzan ese compromiso con la sostenibilidad, de manera que todos y cada uno de los que formamos parte de la compañía entendamos que con nuestro poquito de cada día conseguimos un mucho, y poniendo programas como, por ejemplo, dentro de nuestro programa de Wellbeing del empleado que se llama Holcim Te Cuida, hay una pata que es la pata de comunidad. Y dentro de esta pata de comunidad lo que hacemos es promover, por un lado, el voluntariado tanto corporativo como individual, de manera que a través de una plataforma que tenemos, pues aquellas personas que están interesados en colaborar en algún voluntariado corporativo lo puedan hacer, pero también si yo tengo una causa muy cercana a mi corazón, la puedo compartir con mis compañeros de manera que también participen en ella. Hemos creado un mercado de segunda mano para nuestros empleados, el Wallapop de Holcim, de manera que le damos también una segunda vida a todo lo que hacemos. Y otra patita más que es para ayudar en la descarbonización, que es otro de nuestros objetivos como compañía, descarbonizarnos a nosotros y a todo el sector de la construcción. Pues otro granito más de arena que es un carpooling dentro de los empleados, una plataforma igual que se puede utilizar para intentar ser también más sostenibles cada uno de nosotros. Otras iniciativas como Office Goes Green, que es todo el mundo cuando habla de sostenibilidad piensa a veces en las operaciones, en la parte de fábricas y demás. Pero todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, incluso cuando estamos en la oficina o en nuestros centros de trabajo, podemos ser más sostenibles. ¿Cómo? Retirando plásticos, eliminando el papel. Nosotros quitamos, ya te digo, todo lo que no era reutilizable lo hemos quitado. Regalamos sus cantimploras, las tazas y demás. Pero si tú al final pasas 8 horas de tu vida, todos los días, en un entorno en el que la sostenibilidad es importante, acaba permeando. Y cuando sales para dedicarte al resto de tu vida, sigues llevando la sostenibilidad contigo. Entonces es un poco ese tipo de iniciativas. Sin duda, ¿no? Acaba formando parte de tu vida, ¿no? Susana, ¿qué iniciativas tenéis desde Alaina Flelu? ¿Cómo hacéis que esa cultura se permee por toda la organización? Pues mira, nosotros lo primero que hicimos es que cuando montamos... Bueno, antes de esto, contarte que Alaina Flelu tiene una trayectoria en la ESE bastante importante, como decía Patricia, porque nosotros tenemos una fundación que la montamos en el año 2007 y se impregnó toda la parte de antigua RSC, actualmente sostenibilidad, con los grupos de voluntariados, yéndonos a graduar al desierto de Marruecos, colaborando con Cruz Roja, dando gafas a personas que no tienen recursos. Entonces ya esa parte estaba muy impregnada. Pero lo que hemos hecho es establecer una estrategia de sostenibilidad en la que han participado los propios empleados. Somos una empresa franquiciadora, los franquiciados, los partners, los accionistas, los clientes, ¿no? Hemos hecho una encuesta 360. Cuando la hemos tenido construida, hemos creado un comité de pilotaje en Francia que se encarga de transmitir y de integrar dentro de la estrategia corporativa de la compañía en todos los países cuáles son los principales drivers y los objetivos de sostenibilidad en la compañía. Después hemos nombrado en cada país lo que llamamos referentes de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sensibilización es lo más importante. Al final, los mundanos, como digo yo, confundimos la sostenibilidad o con lo verde o con ayudar a los demás. Y la sostenibilidad no es otra cosa que operar sosteniblemente, seguir ganando dinero, pero reduciendo el impacto que tú generas negativo en tu cadena de valor. Después hemos ya aterrizado cosas más concretas, como por ejemplo nuestro primer código de conducta en base a las nuevas leyes, ¿sabes?, de anticorrupción y todo esto, que también hemos aplicado a los franquiciados.
empleados, el primer código de proveedores. Hemos establecido un sistema de formación que nos aseguramos que cualquier empleado de franquiciado directo que se incorpora en la compañía recibe el conocimiento de la estrategia de la sostenibilidad en la compañía. Hemos creado escuelas de diversidad. ¿Para qué? Mira, cuando dijimos vamos a ser diversos, inclusivos, que eso está muy bien y vende mucho, ¿no? Pero lo hicimos al revés, dijimos vamos a preguntar en la organización qué entienden por diversidad, si se respeta la diversidad. Entonces, el 100% de los empleados participaron, el 100%, y el 95% nos dijeron sí, podemos ser lo que somos, no tenemos ningún miedo a comentar nuestra orientación sexual, nos da lo mismo ver un compañero con velo o sin velo y nos llevamos una sorpresa porque nos íbamos a ir vamos a sensibilizar sobre la diversidad. Entonces, nos hubiéramos equivocado, ¿no? Hay que preguntar mucho en la organización en la que trabajas porque en base a lo que tengas, así serán las acciones que luego tienes que aterrizar. Y bueno, ya me paro aquí porque podríamos decir mucho más, pero esas son las que más destacaría. Fenomenal. Patricia, desde SACIR. Nosotros contamos con una comisión de sostenibilidad que viene delegada del Consejo y, claro, al final tienes un plan con unos KPIs, con unos objetivos concretos que hay que llevar a cabo porque hay un seguimiento, con lo cual, yo digo, tomártelo en serio es lo primero. Entonces, cuando te pones en marcha iniciativas, pues destacar algunas que no han salido. Por ejemplo, nosotros desde el principio tenemos dentro del bono anual, uno de los objetivos que tenemos es la sostenibilidad y cada manager adapta la sostenibilidad al puesto de trabajo del empleado. Entonces eso, bueno, llevamos años y bueno, al final eso es una de las cosas que realmente hacen que permee y que seas consciente de que cuando te toca el bolsillo algo como la sostenibilidad es porque es en serio. Otra iniciativa en materia de diversidad que hemos puesto en marcha es una campaña que se llama Muchas formas de ser únicos y el objetivo era aflorar perfiles con discapacidad dentro de nuestros empleados. Y la verdad que ha sido una campaña muy interesante, no solo porque hemos aflorado personas, sino porque se ha creado pues, un ambiente de confianza en la cual las personas con discapacidad abiertamente lo pueden comunicar y además les ayudamos a conseguir los certificados de discapacidad que, como todos sabemos, es bastante complejo. Entonces, en ese sentido les ayudamos. Y bueno, realmente la diversidad, como decía Laura, es parte de la sostenibilidad y parte de la S, talento también. Y otra cosa que hacemos, la movilidad interna, pues al final eso favorece el upskilling, el reskilling y eso es la sostenibilidad del talento, ¿no? Sin duda. Y Chaso, desde Segur, por ver contigo. Vale, nosotros también, bueno, pues muchas de las iniciativas que han contado ellas, pues las hemos hecho, ¿no? En la parte de sostenibilidad, nosotros lo que hemos puesto es, por decir algo también un poco diferente, ¿no? Yo soy de las que pienso que lo que no se mide no se mejora. Efectivamente. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho es empezar a medir consumo de agua, consumo de luz, por ejemplo, en nuestro caso, los palés que se rompen, etcétera, ¿no? Y todo eso, traducirlo en lo que representa de cara a la naturaleza, ¿no? Entonces, la verdad es que ha tenido mucho impacto esa comunicación, porque al final la gente no era consciente de lo que significaba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues una de las iniciativas que ha tenido bastante éxito es la sensibilización al ahorro, pero no desde el punto de vista económico, sino al ahorro de lo que significa consumir pues, ese suministro, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista social, nosotros hemos trabajado mucho también este año el tema de la discapacidad, porque hasta ahora pues, nos costaba mucho, ¿no? Introducir gente con cierta discapacidad en la organización, ¿no? Y siempre es que no tengo ningún puesto, ¿no? Y al final lo que hemos hecho es integrarlos, es decir, no buscar un puesto para un discapacitado, sino que el discapacitado que tiene un talento determinado, adecuarlo a una posición determinada, ¿no? Y os tengo que decir que ha tenido no solamente un éxito, sino que el ambiente laboral que hay en esas naves es totalmente diferente. O sea, tú vas a las naves, el buen rollo, o sea, impresionante, ¿no? Porque hasta ahora pues todas las posiciones eran más de oficinas y tal, y sin embargo ahora los hemos metido más en lo que son las operaciones, ¿no? Y la verdad es que se ha generado un ambiente espectacular, ¿no? Y luego un tema que no han hablado ninguna de mis compañeras, pero que también nosotros le estamos dando mucha importancia, es el tema de la gobernanza. O
sea, para nosotros la formación del código ético es obligatoria. No solamente es obligatoria, sino que además damos charlas, hacemos muchísima comunicación porque entendemos que esto va por ser responsables y tenemos que ser responsables desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ético. Entonces, pues la verdad es que es una cosa que nos cuesta a veces, ¿no?, integrarlo en nuestro día a día, porque creemos que todos somos súper éticos, pero no siempre es así. Entonces, incluso hemos definido cuáles son aquellos comportamientos que nosotros consideramos que son éticamente correctos, ¿no?, para esto de las buenas prácticas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, está encajando y lo estamos trabajando mucho. Fenomenal, la verdad que iniciativas todas muy diversas, muy diferentes y muy interesantes, ¿no? Pero como bien decían Itxaso y Patricia, lo que no se mide, pues como que no existe, ¿no? Entonces, Verónica, ¿cómo medís la contribución de todas estas iniciativas a mejorar a vuestra reputación? O sea, ¿cómo contribuyen a mejorar vuestra reputación como empresa, tanto internamente de cara a vuestras personas como hacia afuera, hacia el mercado? Empiezo por la parte más fácil, yo creo que es internamente. Bueno, yo creo que como todos, ¿no?, con la encuesta de clima que hacemos todos los años, hay un apartado específico acerca de sostenibilidad y ahí, bueno, vamos tomando el pulso de cómo nos vamos viendo nosotros a nosotros mismos. Externamente hay una parte que a mí por lo menos me gusta tener en cuenta y es bueno, nuestra reputación como empleador. Cómo te valoran en Glassdoor, en Indeed, también cuando estás haciendo procesos de selección, cómo te ven, ¿no? Esa es una parte importante. Y luego ya más científica, de alguna manera, nosotros, por ejemplo, tenemos el sello Calculo y Reduzco, que da el Ministerio. Y bueno, yo creo que esa es una buena forma de medirte, ¿no? Según vas consiguiendo estas certificaciones, las auditorías que tienes que pasar, por supuesto. Y esa es la manera más científica de poder medirlo. Pasar todas las auditorías que tenemos y ese sello que el mantenerlo hace que, bueno, que cada año vayas mejorando. Patricia, y desde SACIR, ¿cómo lo medís? ¿Cómo medís que efectivamente lo que hacéis tiene un impacto positivo tanto en vuestra reputación interna como externa? Pues yo creo que las certificaciones y los índices te dan una medida objetiva y además te permite compararte con los demás, con otras empresas del mundo y también en tu mejora continua, con lo cual eso nos ayuda, ¿no? Poder decir que somos la quinta empresa de nuestro sector en temas de sostenibilidad según Standard & Poor's, pues eso al final genera también un orgullo de pertenencia al empleado, con lo cual ahí mides la contribución y lo ves en las encuestas de clima. Y luego externamente pues lo mides a través de nuestras licitaciones, nos lo medimos a través de nuestras financiaciones, a través de bonos verdes, o sea que al final yo creo que la sociedad también te da pistas y te demuestra que merece la pena, o sea que el negocio, la sociedad y el propio empleado pues lo valoran. Sí, sin duda. Y hablabas tú de los empleados, ¿no? Pero ¿cómo conseguís, por ejemplo, Susana, desde Alain Afflelou, que realmente los empleados entiendan y comprendan y, por lo tanto, apoyen estos criterios ESG? ¿Cómo conseguís que al final, bueno, pues se suban al carro, ¿no? Y tú decías antes que habíais tenido en una encuesta que hicisteis sobre diversidad un seguimiento total, ¿no?, por el 100%. Pero ¿cómo se consigue que los empleados se sumen a la iniciativa, ¿no? Siendo muy pesados. Mucho. Pero bueno, fuera de bromas. Nosotros nos hemos basado en dos factores principales, en tres. El primero es involucrarles. Es decir, cuando hemos decidido escribir la estrategia de la compañía en objetivos y de objetivos a KPIs y de KPIs a medición y a resultados, que también lo tenemos en el bono, que es la mejor forma sin ninguna duda, les hemos participado con carácter trimestral cómo van esos resultados, haciendo reuniones, dentro de las reuniones de feedback, dentro de las reuniones, hacemos una especie de reuniones que se llaman town hall, en el que informamos de cómo va la compañía, de las incorporaciones nuevas que hemos tenido, de cómo nos vamos acercando o desviando de los objetivos. Hemos metido también el apartado sostenibilidad. Dentro del NPS que medimos todos los años y que va vinculado a los objetivos individuales, hemos introducido un NPS de sostenibilidad en lo que a ellos les afecta en su día a día.
Y el otro pilar importante es la formación continua. Es decir, dentro de AFLELU Academy, que es una universidad que tenemos, sobre todo es muy técnica porque los ópticos son sanitarios y están en continua formación, pues ahí disimuladamente hemos metido la Escuela de Sostenibilidad, ¿no? Y nos sorprende porque es una plataforma online y de verdad que es impresionante cuando motivas un poco los resultados que obtienes sin hacer mucho, ¿no? Y es, entran y hacen los cursos de felicidad en el trabajo, mindfulness, y de camino hacen cómo reciclamos las gafas, cómo estamos midiendo la huella de carbono, qué hemos hecho con la cadena de valor. Entonces te das cuenta que tienen mucha curiosidad, sobre todo las nuevas generaciones. Eso te iba a decir, ¿no? Y dentro de los programas de onboarding, porque parece mentira, pero una gafa es muy difícil de reciclar y hoy en día no existen empresas de reciclaje de gafas, no existe porque deslavazar una gafa es muy caro y tienes partes metálicas, cristales, plásticos, acetatos. Te preguntan las nuevas generaciones cómo mandáis a reciclar las gafas, qué materiales utilizáis. Pues esas inquietudes, esas nuevas inquietudes las estamos utilizando para, en el programa de onboarding, meter cositas de sostenibilidad. Entonces es como un 360. ¿no? Claro. Sí, además las nuevas generaciones cada vez lo demandan más. Sí. Y puede ser, en nuestro caso, es un driver también para atraer a gente. Claro. ¿no? Esta atracción del talento. Sí, nos preguntan, oye, tenéis en la web que las Magic, que son, no sé si conocéis, pero es una gafa que tiene un imán y se convierte en doble gafa, ¿no? Y entonces nos preguntan, ¿este material que decís eco-friendly, de dónde sale, no? Entonces te tienes que esforzar tú por entender que es el acetato que viene de la planta del algodón y que esa planta consume un 10% menos de los acetatos que estábamos utilizando. Entonces, aparte de los claimers para los clientes, también nos sirve para atraer a los empleados, para atraer a un franquiciado que quiera invertir en una empresa que realmente se preocupa, ¿no? Por ejemplo, este año que viene, que nuestro ejercicio fiscal empieza el 1 de agosto, nuestro presidente ya nos ha dicho, oye, en sostenibilidad, este año van a ser primero las personas, sus condiciones, segundo el producto, y hacemos millones y millones de gafas, ¿no? Sí. El cambio de visión, ¿no? Y Chaso, ¿y en Segur cómo hacéis para que los empleados se sumen al carro y realmente apoyen las iniciativas que lleváis a cabo? A ver, yo lo primero que tengo que decir es que la sociedad ha cambiado y hoy en día la gente te exige ser sostenible. O sea, no es como en nuestra época, ¿no? Es una necesidad, o sea, cuando nosotros nos incorporamos a la compañía, a mí ni se me ocurría preguntar por la política de medio ambiente o de sostenibilidad. Ahora eso sí pasa, ¿no? De hecho, la gente, como bien ha dicho Susana, entra en la página web, indaga, mira qué es lo que haces, etcétera. Y luego, de cara a enganchar a la gente, ¿no? Un poco con este proyecto. Un poco y diferente a lo que mis compañeras han dicho. Mira, nosotros cuando todos los años lanzamos la memoria de sostenibilidad, ¿no? Ahora en el mes de mayo pues lo lanzaremos, ¿no? Y el año pasado, bueno, pues se nos ocurrió una cosa que seguramente lo repetiremos este año, ¿no? Y es, lanzamos un concurso. Un concurso con un premio muy atractivo para que la gente respondiera a las preguntas de contenidos que aparecían en la memoria. Oye, pues conseguimos que hubiera una lectura enorme de nuestra memoria de sostenibilidad, que yo creo que no se lo leía ni nadie, ¿no? Más allá de mi equipo, que lo leíamos 27 veces para corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo este tipo de cosas, que son cosas muy sencillitas, que no cuestan nada, pues involucras a las personas. Nosotros, lógicamente, también en 5 de las 40 preguntas de la encuesta, pues son preguntas para asegurarnos de que la gente está o no está de acuerdo, si considera que hacemos suficiente esfuerzo o no, el nivel de involucración que tiene, etcétera, ¿no? Y luego, otra de las cosas que siempre funciona muy bien es pues, cuando tú das charlas, ¿no? Por ejemplo, en el tema social y en el tema de la sensibilización a la discapacidad, nosotros conseguimos que Clara Garrido, que es la primera letrada ciega, madre de 3 hijos, que yo no soy capaz de saber cómo lo ha hecho, que está en el Consejo, en el Congreso. Bueno, pues ella nos contó su experiencia, ¿no? Y una experiencia en la que decía, si ser lo de la madre ha sido lo de menos, ¿no? O sea, todas las barreras que he tenido que, de alguna manera, afrontarlas, ¿no? Para poder conseguir ser letrada
en el Congreso pues ha sido espectacular, ¿no? Bueno, pues este tipo de charlas, que a veces bueno, son gente de este tipo y otras veces son gente que cuentan otro tipo de experiencias, también sensibilizan. Y entonces esto va por comunicar, por formar y hacer ver determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también, de alguna manera, cuando tocas la fibra sensible, pues la gente también se une muchísimo más. Sin duda. Y ahora os voy a hacer una pequeña encerrona. Que alguna me cuente algún error, porque es decir, en este camino que tenéis las 4 como directora de Recursos Humanos vinculado con sostenibilidad, algo que queráis compartir, que hayáis hecho y digáis, pues mira, esto por aquí fuimos y nos equivocamos y volvimos a reconducir, ¿no? Que yo creo que eso al final de esos errores son de donde aprendemos, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí, pues intentar coger vuestro ejemplo, ¿no? ¿Alguna que se os venga a la cabeza? Patricia, Pues, por ejemplo. no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Esa no estaba entre las preguntas. Por eso he dicho que os he hecho una pequeña encerrona. O mira, Verónica, te coge el... Verónica. Yo creo que relacionado con lo que ha comentado ella al principio, a veces lanzar algo sin haber preguntado primero, ¿vale? El decir, bueno, creemos que efectivamente tenemos que ir por este camino, esto a la gente le va a llegar, le va a enganchar, le va a gustar. Lo haces y ves que aquello no funciona y entonces dices, voy a preguntar por qué no. Y la respuesta fue, es que este no, para nosotros, que es la audiencia a la que te estás dirigiendo, este no es el problema es este otro, o el área mejor es esta otra. Entonces, el primer problema era no haber escuchado, ¿no? O sea, claro. Si nos hubierais preguntado antes, os hubierais ahorrado un montón de tiempo, un montón de dinero y hubiéramos hecho algo que de verdad la gente hubiese apreciado. Entonces, yo creo que eso es fundamental en este área. Preguntar, saber el lugar en el que estás, porque cada organización y cada momento de cada organización es distinto, saber dónde estás y de verdad centrarte en eso. Sí, conocer tu organización, ¿no? ¿Qué te piden, ¿no? Que decías tú antes de, sí. Si hubiéramos preguntado, nos hubiéramos equivocado y, bueno, preguntar. Y Chaso, ¿algún bache? Jo, yo la verdad es que no recuerdo así ninguno. Pues mira, nosotros cada 4 meses solemos hacer algo, un acto, ¿no? De Seur Celebra, se llama, ¿no? Y celebramos algo, ¿no? Siempre algún día concreto, etcétera, ¿no? Y solemos dar un pequeño detalle. Me imagino que hay algún detalle que en alguna ocasión no ha funcionado, pero no me lo han contado. Me acuerdo un vaso que se empeñaron, un vaso de estos para tomar café. Sí. Y la verdad es que lo hicimos como si fuera una maceta, ¿no? Y yo creo que por la forma que le dimos tal, yo veo pocos vasos de esos, o sea, que ese puede ser alguno de los errores que hemos cometido, ¿no? A la hora de dar regalos, pues a veces queremos ser tan modernos, tan no sé qué y tal, que al final, pues no, ¿no? Y tengo que decirte que ese vaso no suelo ver mucho en las mesas, con lo cual ese puede ser el gran error. Que no entendía, a lo mejor te ves alguna planta, pues ya. Exacto. Yo si quieres comparto uno. Venga, fenomenal, es un aprendizaje que nos pasó. Estábamos tan emocionados con el tema de vamos a hacer una estrategia de comunicación y vamos a comunicar el Día de la Tierra, el Día del Audiólogo, el Día del Óptico, el Día del no sé qué, el Día no sé cuánto, que preparamos nuestros comunicados súper chulos, súper bonitos. Lo vamos a sacar en LinkedIn y tal y cual y no hablamos con el Departamento de Comunicación. Y el Día del Óptico y el Día del Audiólogo y el Día de la Tierra y el Día de tal, salió un comunicado totalmente dispar y totalmente al contrario del comunicado oficial de la compañía. Nos cayó una encima. O sea que coordinaros con vuestros departamentos de comunicación, no os emocionéis porque pueden ser como una especie de soporte muy bueno para contar lo que hacéis, porque yo pasé vergüenza. Sí, efectivamente. O sea, mi jefa me llamó y me dijo, ¿has visto el LinkedIn? Digo, ¿te gusta? Y me dice, no. Digo, ¿por qué? Dice, léetelo. Y cuando lo vi, o sea, es que me moría. Claro. Bueno, pues también, oye, ¿no? El coordinarte con el resto de equipos, el escuchar, ¿no? Yo creo que son aprendizajes muy valiosos, ¿no? ¿Y cómo fomentáis? Porque que sigáis, antes yo creo que Chaso ha hablado de esa mejora continua, ¿no? ¿Cómo hacéis para no quedaros parados, ¿no? Sino seguir evolucionando en desde los departamentos de recursos humanos en seguir implementando esa cultura de sostenibilidad? Patricia, por ejemplo, ¿cómo seguís avanzando, ¿no? Pues es que hay una exigencia, no te permite no te deja estar parado, ¿no? No te permite dormirte. Todas las certificaciones, la ISO, la S8000, bueno, pues te obliga a ir mejorando poco a poco y luego el negocio también te lo va pidiendo. O sea, en nuestro caso es que realmente es una necesidad. Y, por ejemplo, para licitar en Italia nos encontramos que teníamos que estar certificados en la S8000.
y no era opcional, ni por buenismo, es que lo necesitaba el negocio. Con lo cual, cada día más son los requerimientos y las exigencias de la auditoría, aparte del interés particular y de ir mejorando los objetivos, que eso siempre queremos ir a más. Claro, claro. Verónica, ¿cómo hacéis para...? También, aparte de lo que comenta ella, porque el negocio lo pide, en nuestro caso, los objetivos que tenemos de ser netos cero nos obliga a llegar a ese objetivo, pero también lo que hacemos es este aprendizaje de escuchar a la gente. Tenemos implementado un programa que se llama el Proyecto IDEA y está basado en 4 pilares. Uno de ellos es la mejora en sostenibilidad. Y ahí lo que hacemos es pedir a nuestra gente que nos explique proyectos, ideas que tienen para mejorar la sostenibilidad en la compañía. Y lo que hacemos es, se hace un concurso trimestral, se premia a los ganadores en cada uno de estos pilares. Entonces, las ideas de sostenibilidad al final tienen impacto en muchas áreas de la organización. Y lo que hacemos es, por supuesto, les premiamos, pero se visibiliza mucho la participación, los proyectos, tanto los finalistas como los ganadores. Eso hace que, a lo mejor, sobre un proyecto que no ha ganado otra persona o los mismos les den una vuelta más y sigan tirando de la cuerda y te sigan exigiendo, no solamente por los compromisos globales que tiene la compañía, sino por lo que tu propia gente te va enseñando el camino, muchas veces, cosas que tú no ves y que los que están al pie del cañón en las operaciones sí que ven. Entonces, es una manera de seguirles a ellos. Preguntamos y la verdad es que conseguimos que nos mantengan vivos, ¿no? Sí. Y además, supongo que además eso para el compromiso de vuestra gente Es es muy importante, ¿no? Porque al final ver que un proyecto que tú pones en marcha, que sale adelante, yo creo que eso es muy satisfactorio, ¿no? La verdad es que sí. Sí. Y Chaso, ¿qué hacéis en Segur para seguir evolucionando? Y como decía Patricia, no quedamos parados porque no hay otra opción que seguir evolucionando, ¿no? Vamos a ver, en materia de sostenibilidad nosotros tenemos un compromiso, como lo ha dicho Verónica, de ser net cero en el 2040, ¿no? 10 años antes. Y además somos la primera empresa que se dedica al reparto y al transporte que ha aprobado por parte de SBTI, que son unas siglas así, bueno, pues los objetivos que hemos puesto, ¿no? Y por lo tanto tenemos objetivos de aquí a 2040, con lo cual antes de que me jubile los tengo que alcanzar. O sea, esto es así, ¿no? Y esto repercute en todo el ámbito del negocio, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, pues nosotros también pues tenemos, por ejemplo, EcoVadis, que nos presentamos todos los años. Pues EcoVadis siempre te pone un rating de una puntuación, ¿no? Y te dice si eres bronce, oro, plata, oro y tal. Pues claro, nuestro objetivo, como queremos ser la empresa de reparto internacional más sostenible, pues lógicamente tenemos que conseguir la valoración oro o platino todos los años, ¿no? Y eso te exige año tras año no solamente llevar a cabo las iniciativas que ya las tienes en marcha, sino introducir nuevas iniciativas, porque claro, pues si quieres mejorar la puntuación, pues no te queda más remedio, ¿no? Por supuesto, las ISOs de todos los colores, tamaños y números que te puedes imaginar. Y luego nosotros, pues al igual que ha comentado Patricia, en el bonus, no es que tengamos un bonus específico de sostenibilidad, pero sí tenemos aspectos específicos de sostenibilidad que están dentro del bonus. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, en el caso de operaciones, la introducción del número de furgonetas eléctricas que introducen cada año. ¿De acuerdo? O en el caso del área de personas, pues nosotros tenemos la gestión de los residuos. Bueno, como yo llevo sostenibilidad, pues toda la gestión de residuos, pues tenemos unos objetivos de reducir todo lo que mandamos a los vertederos y todo tiene que ser vía reciclaje de contenedores de plástico, madera o de cartón. Entonces, cada vez el porcentaje tiene que ser mayor. Luego, número de energía que autogeneramos a base de incorporar paneles solares en las naves, ¿no? Entonces, poco a poco, pues vamos introduciendo cada año porcentajes que tienes que ir superando y eso te obliga, lógicamente, a mejorar. A no parar, sí. Y Susana, desde Alaina Flelu, ¿cómo...? Pues mira, además de todo lo que han dicho mis compañeras de panel, nosotros en la parte de la ESE
La Fundación Alan Aflelu, que directamente quien ejercita esa labor son los ópticos, tiene una misión muy importante, ¿no? Y es que en el año 2050 la mitad de la población será miope. Eso ya está estudiado. Ya está estudiado y ya está diagnosticado por la Fundación Visión y Vida. Y tenemos un propósito que es intentar llegar al máximo número de niños en edad escolar que sus papás no tienen identificada dolencia visual ninguna. Entonces, intentamos superarnos cada año más y más y más, porque hacemos una campaña escolar que desde aquí ya lo cuento a todos aquellos que sean padres y madres y que tengan niños en edad escolar entre 5 y 7 años. Hacemos revisiones en nuestras ópticas de manera totalmente altruista y gratuita y les proporcionamos gafas a esos niños que no han sido detectados. El 30% del fracaso escolar, perdonadme que haga esta cuña, pero es que me parece tan importante sensibilizar, tan importante porque tengo el gran lujo de ser la directora de la Fundación y es un trabajo muy oculto que está ahí, pero tan necesario conocerlo, ¿no? Sin duda. Entonces, el 70% de los casos de fracaso escolar vienen derivados de la falta de visión y de audición. Eso es tan importante, ¿no? Sí. Entonces, esa labor altruista que nuestro fundador, de manera, jamás veréis al señor Aflelu jamás hablar de la Fundación, ¿no? Él es una persona que piensa que todavía está vivo y que sigue detrás de la compañía, que el derecho a ver y oír es un derecho de todos, ¿no? Entonces, esa S que está tan arraigada, ¿no? Nuestro objetivo es fomentarla mucho más, colaborar con la sociedad para que a nivel sociosanitario también esté dentro de los protocolos de la Seguridad Social, además de los dientes, sí, los ojos, y que cuando un niño nazca también se les mire, porque no hay protocolo sanitario de salud visual. Seguir yendo a África, donde los países en vías de desarrollo no tienen ningún apoyo, entregando gafas solidarias que recogemos en nuestras ópticas. Y en la parte de la E, igual que ellas han comentado, yo me aprovecho del rebufo legislativo. Es decir, hay tanto cambio en materia de sostenibilidad cada día que, aparte de el querer ser sostenible, el tener que serlo por naturaleza, te aprovechas para cambiar esa cultura, como cuando nació la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya no se nos ha olvidado, pero teníamos estas conversaciones y hoy forma parte de nuestro ADN, ¿no? Entonces, ese rebufo legislativo también me sirve para cambiar la cultura, ¿no? Y en la parte de la gobernanza, el seguir dentro de nuestro modelo de liderazgo, también hemos incluido el modelo de liderazgo sostenible y le hemos puesto competencias y lo hemos puesto comportamientos, ¿no? Y es como los 360 de la cultura para seguir trabajando en ello. Bueno, ya para terminar, os voy a pedir que todas vosotras deis un consejo, una recomendación a empresas, porque vosotros venís de grandes corporaciones, a empresas más medianas que quieran, que desde los departamentos de recursos humanos quieran promover ese compromiso activo en cuestiones de SG. ¿Qué deben hacer, ¿no? Vosotras, con vuestra experiencia, ¿por dónde creéis que deben empezar o por dónde creéis que deben poner el foco, ¿no, Verónica? Pues yo creo que es, para mí, por lo menos, empezar desde el principio, que es el propósito, ¿no? ¿Por qué a nosotros como compañía nos interesa la sostenibilidad? ¿Qué podemos aportar en el área de sostenibilidad? Pasar de ese propósito a cómo lo vas a integrar dentro de tu cultura, es decir, qué cosas, la cultura al final de una compañía es la que vertebra todo lo que hacemos, qué cosas podemos incluir en nuestra cultura que nos hagan predicar con el ejemplo y ser sostenibles, y de ahí, lo comentaba antes Patricia, me parece que comportamientos son los que tenemos que tener para apoyar esa estrategia de sostenibilidad, ese propósito de sostenibilidad como compañía, y yo creo que eso lo puede hacer cualquier empresa de cualquier tamaño y lo puede hacer cualquier persona también, ¿no? O sea, de manera individual. Y Chaso. Yo estoy de acuerdo con Verónica, yo creo que hay que empezar por el propósito y luego están los valores, los comportamientos, etcétera, pero luego lo tenemos que hacer realista. Es decir, tenemos que conseguir la involucración de los empleados y creo que con cosas muy pequeñitas se pueden conseguir mucho en grandes efectos, ¿no? Yo a mi equipo, cada vez que vamos a poner en marcha algo, ¿no? Pues siempre aunque los demás pueden pensar que somos empresa grande y que tenemos mucho presupuesto, pues no es para tanto, ¿de acuerdo? Entonces siempre les digo, menos es más, ¿no? Entonces, o sea, siempre les digo, hay que ser creativos y con poco hay que conseguir que el efecto sea muy grande, ¿no?
hay aspectos que a veces no cuestan dinero y simplemente es tener el valor y la valentía de llevarlos a cabo. Hay veces que quizás tiene más impacto, otras veces tiene menos impacto, pero hay que hacerlo. Pues, lanzar concursos, por ejemplo, eso no tiene ningún impacto y genera sensibilidad, ¿no? Porque a lo mejor pues, crear un módulo de formación pues, cuesta más dinero. Pues, lanzar concursos, la posibilidad un poco de que la gente ponga en marcha iniciativas y publicarlos. Es decir, si en algún sitio han puesto alguna iniciativa en concreto, pues publicarlo. Nosotros tenemos, en cada una de las naves tenemos el embajador de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, nos reunimos, ahora además con Teams o lo que sea, es súper sencillo reunirse, nos reunimos y cualquiera de ellos, cuando ha tenido una iniciativa, lo lanzamos a toda la organización, para que todo el mundo sepa qué es lo que se ha hecho, qué efectos ha tenido, etcétera. Entonces, hay cosas muy, muy sencillas y muy, muy pequeñitas que a veces tienen muchísimo más impacto que el super macro proyecto, que como viene muy artificial y muy de arriba, a veces no funciona tanto, ¿no? Entonces, yo te diría que pequeñas iniciativas que tengan efecto. Fenomenal. Patricia, ¿qué recomendación darías tú? La verdad que complementando, pues sí, sería la lluvia fina, el poquito a poco, y que muchas veces se hacen más cosas de las que creemos que se hacen. Entonces, escuchando y rascando por abajo, muchas veces salen iniciativas. Y luego, al final, los informes de sostenibilidad están publicados, la mayoría se pueden leer, con lo cual, si no se te ocurre nada, lee las de las otras empresas, que siempre te va a inspirar y seguro que hay cosas que puedes hacer en tu organización, sea grande o pequeña, mediana, da igual. Seguro. Y Susana, por acabar. Pues mira, yo creo, por acabar ya y por complementar, porque creo que lo han dicho casi todo, yo creo que hay, desde el área de personas, ¿no? Que es lo que nos ocupa, porque como estructura organizativa, como estrategia, pues se podrían hacer mil cosas, ¿no? Pero es la sensibilizar, comunicar, meter en vena, formar, contar, lo que ha dicho Itxaso, ¿no? Lo que ha dicho Patricia. Y luego creo que, aparte del propósito, es llevarlo a acción, como ha dicho también Itxaso, ¿no? Es decir, ponte 1, 2 o 3 objetivos, no te pongas más, ¿no? No quieras reducir la huella de carbono si ni siquiera la has medido o si ni siquiera has hecho el análisis de tu cadena de valor, que eso para mí lo tendría que hacer todas las compañías, grandes, pequeñas o medianas. ¿Cómo produzco? Y en todos mis touch points con mis proveedores, mis stakeholders, ¿cómo contamino? Claro. O sea, simplemente conocerlo. Como primero es conocer lo que haces, cómo produces y cómo impactas. Y a partir de ahí, haz tu plan, ¿no? Y a partir de ahí empieza a sensibilizar a los equipos, a tu cliente, a los consumidores. El dueño de mi compañía decía, lo que no se comunica no existe, así que a comunicar. Sin duda. Pues nada, muchísimas gracias a las 4. Yo creo que nos llevamos todos grandes aprendizajes y grandes recomendaciones. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias.